Hola, el comando que vamos a ver hoy es el AutoConstraint, que se encuentra acá dentro del menú Parametric y que lo que hace es hallar múltiples constraints, es decir, múltiples restricciones geométricas en una selección que yo defino. Pareciera ser que este comando es fabuloso y efectivamente es fabuloso, pero con cuidado. Hoy les voy a mostrar cómo en algunos casos puede ser fantástico y en otros casos puede llegar a ser terrible para nuestros dibujos. Esto funciona de la siguiente manera. Supongamos que yo hago una línea, la selecciono y le pongo AutoConstraint. Fíjense que a simple vista no ha pasado nada, y de hecho no ha pasado nada porque yo no he hecho nada geométricamente que pueda llegar a establecer a simple vista o por defecto una restricción. Ahora, si yo en lugar de hacer esta línea inclinada la hago horizontal, la selecciono y voy a AutoConstraint, fíjense que inmediatamente me aparece una restricción horizontal. Es decir, si hay algo que aparentemente quien dibujó esta línea quiere que sea de esta manera, que sea horizontal. Lo mismo pasaría si yo dibujo una línea vertical, como en este caso, la selecciono y le pongo AutoConstraint. En este caso recibo una restricción, un constraint automático de vertical. Entonces esta línea, si yo ahora la muevo desde este vértice con un stretch o con lo que sea, fíjense que siempre va a ser vertical, de la misma manera que esta siempre va a ser horizontal. Ahora, supongamos que yo tengo en realidad una línea horizontal y una vertical que coinciden en un punto. Si yo selecciono ambas y le pongo AutoConstraint, inmediatamente me aparece una restricción horizontal, porque esta línea fue la primera línea que hice, y una restricción de perpendicularidad. Pero a su vez, si se fijan, hay ahí una restricción de unión, de coincidencia. ¿Sí? Recuerden que la restricción de coincidencia no se ve manifestada más que por el puntito ese celeste que aparece ahí. Entonces, ¿por qué esta no tiene una restricción vertical? Porque en realidad la tiene. Fíjense, si yo selecciono esta línea y la muevo, fíjense cómo viene la otra línea conmigo y viene siempre vertical. ¿Por qué viene siempre vertical? Porque está garantizado que primero esté unida en ese punto y segundo que en ese punto sea perpendicular a esta línea. Por lo tanto, a esta no le queda ninguna otra opción más que ser vertical. Ahora, si yo dibujo por ejemplo un rectángulo, lo selecciono y le pongo AutoConstraint, recuerden que por más que sea una polilínea, en realidad para las restricciones estas son 4 líneas, ¿no? Le pongo AutoConstraint, fíjense todas las restricciones que empiezan a aparecer. Empieza a aparecer, primero, acá abajo, vamos a acercarnos, una restricción horizontal, pero a su vez aparece una restricción paralela con respecto a esta línea. Es decir que esta línea siempre va a ser paralela a esta línea por la restricción. Por otro lado, encuentro también una restricción de perpendicularidad y a su vez esta línea tiene una restricción de paralela con respecto a esta de acá. Vamos a ver cómo se comporta esto si yo lo quiero mover. Entonces vamos a seleccionar y voy a seleccionar este vértice y lo voy a mover para allá. Fíjense que se comporta como un rectángulo porque tiene la paralela y a su vez de todas las paralelas hay una que está marcando, que fue la primera que hice del punto en el que yo salí, que dice que es perpendicular. Si esta es perpendicular a esta, naturalmente si esta y esta son paralelas, nunca voy a tener otra opción más que perpendicularidad en cualquiera de sus otros ángulos. Ahora, si yo por ejemplo elimino esta, entonces hago botón derecho y le pongo delete. Eliminé la perpendicularidad. Y yo selecciono, por ejemplo, este vértice y lo muevo. Fíjense que ahora sí logro romper, obviamente, esa perpendicularidad, pero se siguen manteniendo las paralelas porque efectivamente encontró el AutoConstraint que esta y esta eran paralelas. Yo le borré la perpendicularidad, por eso ahora esto ya no puede comportarse como una perpendicular porque no está. Vamos a hacer una figura un poquito más compleja.
Entonces vamos a dibujar con líneas horizontales, verticales y ahí. Y a su vez vamos a hacer algunos fillets entre esta y esta y entre esta y esta. Y a su vez vamos a hacer unos círculos que salen del centro de estos arcos. Por ejemplo ahí, por ejemplo acá. Y vamos a seleccionar todo esto y vamos a hacer un auto constraint. Fíjense que el auto constraint en este caso me modificó mi geometría, porque esto antes era así. Y ahora al seleccionar todo esto encontró restricciones que le parecían que iban, pero que no van. O sea, está sobre restringido. Porque a partir de acá yo tengo, fíjense, hay un montón de puntitos celestes ahí en donde aparentemente hay coincidencias y esto no tendría que estar. Entonces el auto constraint no siempre hace lo que nosotros queremos. Cuanto más compleja es la figura, menos control tenemos nosotros de las restricciones automáticas que en este caso se están dando, porque ha encontrado un montón de restricciones automáticas. Sin embargo, la figura original no era esta. Entonces, ¿qué nos resta hacer en este caso? Bueno, control Z y empezar a hacer las restricciones de a poquito. Por ejemplo, yo sé que estos dos junto con este y este tienen ciertas restricciones de centro, en este caso, de manera tal de que si yo muevo este círculo, necesariamente se mueve el otro arco a la par y viceversa. Si yo modifico este arco, necesariamente el círculo se mueve junto con mi arco porque mantienen el mismo centro. Si yo, por ejemplo, ahora selecciono todo esto y a todo esto le hago un auto constraint, han aparecido las restricciones que yo quería. En realidad no son las que yo quería. Yo quería que esto estuviera restringido, pero no sabía cómo hacer para que estuviera restringido. Entonces, al hacerlo de una vez, no di con el efecto deseado. Entonces lo tengo que hacer por partes. Selecciono ahora todo esto y eso, por ejemplo, y hago un auto constraint. Y acá ya encuentro uno de los problemas, pero fíjense que ahora esto se mantiene porque ya está restringido. Entonces, bueno, hago un control Z. El problema grave indudablemente es esta línea que no tiene ninguna restricción aparente para aplicarle, salvo, por ejemplo, entre esta y esta, yo podría aplicar una coincidencia. Entonces, bueno, vamos a hacer eso, selecciono estas dos, le pongo la coincidencia o le puedo poner el auto constraint. Fíjense que con el auto constraint encuentra esa unión y ahora lo voy a hacer entre esta y esta. Y fíjense que en este caso el auto constraint en realidad no funciona porque me llevó esta línea, este vértice, digamos, para acá. Entonces acá yo debería hacer un puntito, es decir, la coincidencia entre esta y esta de acá. Bueno, me voy a detener acá porque si bien el auto constraint nos facilita muchísimo el trabajo, muchas veces genera estas modificaciones que nosotros no queremos que sucedan. De hecho, en realidad, tampoco es necesario que todo esté absolutamente restringido. Solamente tiene que estar restringido aquello que yo necesite que esté restringido. Por eso, este auto constraint no es tan bondadoso. Hay mucha gente que, por ejemplo, abre un archivo, no sé, por ejemplo, y dice, ay, bueno, vamos a restringir todo para que no se mueva. No, recuerden que esto es pura y exclusivamente para bloques. El hecho de que esté acá en el dibujo no significa que sea para el dibujo. Mucha gente viene y le pone el auto constraint así y me dice, no, bueno, el número de objetos seleccionados excede los 100, más de 100 no se pueden hacer. Pero, a ver, por ejemplo, yo selecciono todo eso, que no sé cuántos son. Le pongo auto constraint y me va a encontrar un montón de cosas. Y muy probablemente puede ser que todas estas cosas que encuentre en realidad no sirvan para nada. No sirvan para nada y solamente estén gastando memoria y generando problemas, porque mucha gente después que le abre este dibujo, supongamos otra persona que no conoce las restricciones y busca en YouTube y dice, no, para quitar las restricciones ponen hide all y listo, no se ve ninguna. Feliz y contento. Y entonces ahora dice, bueno, a ver, vamos a mover este
para acá y se les mueve a todo y no entienden por qué se les está moviendo todo. Bueno, eso es porque hay restricciones que están ocultas, que en general han sido hechas con el auto constraint, que no es tan bueno como pareciera al principio de este video que podía llegar a ser. Entonces, ¿es para usarlo? Sí, con cuidado. Con cuidado, porque no siempre genera el resultado que nosotros queremos, y muchas veces nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que queremos y por eso aplicamos el auto constraint indiscriminadamente y terminamos complicando nuestro dibujo en lugar de ayudarnos.